Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Quiero hoy compartir y aprender. Les invito a que aprendamos juntos acerca del tema democracia y ciudadanía. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de organización social que otorga el poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, es una forma de organización del Estado en donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta en un sentido más amplio. La democracia es una forma de convivencia social donde los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen mediante mecanismos contractuales. Es decir, hablar de democracia es una forma de participación. El pueblo tiene derecho a participar en decisiones importantes. Ejemplo, un país quiere determinar quién es su líder, quién es su presidente, quién es su gobernador, quién va a gobernar por un tiempo de 4 o 5 años. Es el pueblo. Cuando implementamos la democracia es cuando preguntamos al pueblo sobre una decisión. Eso es la democracia. La democracia se va a dividir en diferentes tipos, por ejemplo, en la democracia indirecta o representativa, que es aquella en donde las decisiones son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Es decir, cuando el presidente elabora un decreto, toma una decisión, ¿sí? Entonces, lo está haciendo ¿por qué? Porque el pueblo votó por él y confía en que va a tomar las mejores decisiones. También tenemos la democracia participativa, que es un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse para influir directamente en las decisiones públicas. Aquí era cuando les decía, cuando específicamente se busca a los ciudadanos, a un grupo, y se organizan e influyen en decisiones públicas. Y la democracia directa, pues son las decisiones adoptadas directamente por el pueblo, ¿verdad? Mediante plebiscitos, referendos y otros mecanismos. La ciudadanía en el Ecuador. Nosotros estamos regidos como país, como Ecuador, por una constitución que fue establecida, la última constitución en el año 2008, en donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozan de los derechos establecidos en ella. Por ejemplo, la nacionalidad o ciudadanía ecuatoriana es un vínculo jurídico y político de las personas con este país, con el país de Ecuador, que sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. Esta nacionalidad o ciudadanía se obtiene bien por nacimiento, si usted nació en Ecuador, ¿sí? O algún territorio que comprende Ecuador, o por naturalización, es decir, usted es extranjero, pero cumple las condiciones para hacerse ecuatoriano por naturalización. Y estas no se pierden, ya sea por matrimonio, por disolución o adquisición de otra nacionalidad. Es importante conocer que las personas extranjeras en territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos. Todos los derechos prácticamente son inalienables, son irrenunciables, son indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Existen varias características en temas de ciudadanía como es la igualdad. Todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el tema de ejercicios de derechos, los derechos podemos ejercerlos, podemos promoverlos y exigirlos que se cumplan de forma individual o colectiva. Y sin lugar a dudas, el deber más alto del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano? Porque no solo tenemos derechos, también tenemos deberes. El respeto y la solidaridad.
Debemos respetar los derechos ajenos, no abusar de nuestros derechos y obrar conforme al principio de la solidaridad social. Dos, tenemos el deber de la participación y la defensa. Participar en la vida política, en la vida cívica y comunitaria del país. Debemos defender y difundir los derechos humanos y apoyarlas a las autoridades democráticas. Debemos también dar protección y conservación, por ejemplo, a recursos culturales y naturales del país. Velar por la conservación de un ambiente sano y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Asimismo, tenemos derechos. Por ejemplo, tenemos infinidad. Vamos a nombrar unos. Igualdad y libertad. Todos los seres humanos nacemos libres y nacemos iguales, iguales en dignidad y derechos. No hay distinción. No hay distinción de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión u opinión política. No hay diferencia alguna. Tenemos derecho a la vida y a la seguridad, porque todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido, por ejemplo, a esclavitud. No podemos ser sometidos a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También tenemos derechos a la justicia, a la igualdad ante la ley, porque toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal que sea independiente e imparcial ante la ley. Ya para terminar este video, ¿cuál es la historia de los derechos humanos? De manera breve, es importante conocer que los derechos humanos han ido evolucionando a través de los tiempos. Por ejemplo, nos encontramos primero que en el año 539 a.C. se marca un precedente, ¿sí? Desde el cilindro de Ciro, en donde se van ya marcando la existencia de algunos derechos. Luego vemos cómo en 1689 se da la primera Declaración de Derechos inglesa. En el año de 1789 ya se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en el año de 1948 se da la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esto es una evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fue fácil. Algo que marca la historia, pues, es la Segunda Guerra Mundial, en donde la comunidad internacional se comprometió a prevenir todas esas atrocidades que sucedieron en su momento. Y por eso es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en París, aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos muchos derechos, como les decía, el derecho a la vida, a la libertad, derecho a la integridad personal, al honor, a la igualdad. Tenemos derechos políticos, derecho a la justicia, todos estos derechos que deben ser respetados y deben ser cumplidos por todos. Un gusto, queridos jóvenes. Nos vemos en el próximo video.